Recuerden que hay quienes pues ya no están, de repente se fueron hoy, pero el Señor todavía nos tiene aquí y sabemos que cuando Él nos tiene todavía en este lugar, me refiero en la tierra, es con un propósito. Amén. ¿Y cuál es el propósito? De que cada día nos acerquemos más, de que cada día lo conozcamos más. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que el Señor pues me dio un tema. Hoy es un Juan 21, del 1 al, tal vez lo llegamos al 18, 17 creo. Sí, hasta el 17. Dicen que hay una parte, quiero que entendamos, muy importante la palabra en todo momento, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero quiero que entendamos muchas veces las personas están viviendo esa situación, o estamos viviendo a veces. Espero pues que el Señor a mí me quite ya, si me falta todavía algo, porque quiero que entendamos que hay cosas en las cuales las personas están que reciben y dejan de recibir, y reciben y dejan de recibir, están en ese estira y encoge porque no han entendido con quién están. No han entendido. Sí. Juan 21, del 1 en adelante, Irra. Juan 21, Irra. Capítulo 21, 1 al 17. Yo creo que vamos a llegar. ¿Lo tenemos? Quiero que vamos a ir entendiendo un poquito en el Señor, pues que nos dé el entendimiento, el discernimiento de esta palabra, ¿verdad? Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Quiero que entendamos que Jesús se manifestó en ellos ahí ya una vez resucitado de los muertos. Porque recordemos que antes también se les apareció, pero no había sido crucificado. Cuando llega en su momento y les dice que vuelvan a tirar la red. Pero ¿qué pasó en ese momento? Ellos le dijeron que ya la habían tirado toda la noche. Entonces que no habían podido conseguir absolutamente nada de eso. Pero en alguna manera ellos lo identificaron o entendieron a través del Espíritu Santo, aunque en aquel entonces todavía no había sido derramado en ellos, porque en su momento le dijeron, pues en tu nombre la vamos a tirar. Y la tiraron, y ellos miraron los resultados cuando la tiraron en el nombre de Él, que le dijo tirar a la derecha, una parte por ahí. Pero quiero que sigamos entendiendo que ellos aquí ya estaban nuevamente, miren, juntos. Otra vez dice sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. O sea, fue necesario que Jesús se quedara un tiempo, porque aún estas personas, al igual que a veces nosotros, Él ha llegado a nuestra vida, pero está la gente con duda, no está creyendo cuál es el objetivo, o no lo está entendiendo cuál es el objetivo cuando el Padre Jesús y el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, porque podemos ver lo que dice. Vamos a seguir. Miren lo que dice el 2. Estaba juntos, dice Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, dice, y otros 2 de sus discípulos. Habían 7 en ese momento ahí, ¿verdad? Simón Pedro dijo, voy a pescar. O sea, a él se le olvidó cuando Jesús le dijo, los haré pescadores de hombre. ¿Y qué estaba haciendo él? Volviendo a su faena o a su trabajo, cuando Jesús ya le había dicho que iban a ser pescadores de hombre. O sea, que ya se salieran de donde estaban, porque no era el lugar de ellos. Pero ellos lo primero que hicieron fue, cuando a Jesús lo crucificaron, fue como a veces cuando la gente piensa
que fue una situación igual a otras que han pasado atrás, pero Jesús no pasa. Jesús no pasa, el Padre no pasa, su palabra no pasará, nunca, siempre va a estar. Entonces podemos ver que ellos ya habían regresado al trabajo de donde estaban antes y no seguían en el propósito, no seguían en el camino donde el Padre, donde Jesús los había puesto, donde Jesús los había dejado. Repito, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron, dice, en una barca. Y aquella noche, miren lo que dice aquí, no pescaron nada. Primer lugar, volvieron de donde el Señor los sacó. Vamos a decir, si hay alguien que le incomoda ir ahí, porque menciono mucho al bolo, el Señor ya los sacó de ahí. ¿Qué hace el bolo en ese lugar? Entonces, Jesús ya los había sacado a ellos de ahí. No es que no va a haber gente trabajando en pesca, sí, entendamos que sí. Pero Él nos enseña aquí que ellos eran pescadores de hombres ya. Entonces ellos, al ver que Jesús, según ellos, porque todavía no estaba revelado en ellos que se había muerto y no habían entendido que Jesús ya les había dicho que era necesario que ese templo fuera destruido y que al tercer día iba a ser resucitado. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo que hablaba del templo de Él, no hablaba del templo de una iglesia, y eso es lo que el Señor nos enseña. Volvemos. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron, dice, en una barca y aquella noche no pescaron nada. Se les olvidó, vamos a ver una parte ahí, se les olvidó, por ejemplo, cuando les dijo, echarla a la derecha. O echarla en mi nombre, pues. Nadie puede echar, decir, sacar una enfermedad, sacar un espíritu, sacar cualquier cosa, si no es echar la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, para que sea hecho. Hay gente que todavía no está recibiendo porque no ha entendido y sigue siempre haciendo las cosas en la parte humana, ¿verdad? 4. Cuando ya iba, dice, amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué no sabían? Porque no entendieron que Él les dijo al tercer día, voy a resucitar. Sin embargo, fue necesario que Jesús volviera donde ellos estaban para que se dieran cuenta que ya no era ese lugar. Ya no era ese lugar. Si alguien sigue robando, ya no es tu lugar seguir robando. Si alguien sigue drogándose, ya no es tu lugar seguirte drogando. Si alguien sigue con alguna enfermedad, ya no es esa enfermedad. Jesús se la llevó en la cruz. Todo. Y vaya sumándole cuantas cosas el Señor le vaya presentándole. 5. Y les dijo, hijitos, ¿tened algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red, miren, a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando entendieron la palabra, cuando entendieron lo que Jesús les dijo nuevamente, lo que les había dicho antes de haber sido crucificado. Y esta vez lo está haciendo ya una vez Jesús resucitado, ¿verdad? Miren, lo mismo que les dijo cuando fue por primera vez, porque luego ellos después lo siguieron. Él les dijo, dije, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. O sea, lo reconoció. Cuando a usted le pasa algo porque lo pide en el nombre de Él, a ese otro discípulo somos nosotros, nada más que ya somos hijos. Nosotros somos esos otros hijos que escuchamos la voz porque Él lo reconoció. ¿Y por qué no lo había reconocido antes? Tenemos de entender. ¿Y cuándo lo reconoce? Cuando escucha, ¿verdad? Es el Señor. Simón Pedro dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca, dice, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino, dice, como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas, pues
puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Por qué no habían pescado antes? Porque aunque ya habían andado con Jesús, aunque miraron los milagros que hicieron con Jesús, aunque ellos fueron los primeros 12 que salieron a hacer lo que Jesús había hecho, lo que ellos miraron que Él había hecho, pero estaban haciéndolo nuevamente en la parte humana. No lo estaban haciéndolo en su voluntad, sino solo ya volviendo a la rutina normal del trabajo. O sea, un cristiano no puede seguir igual, no puede seguir siendo el mismo. La palabra es clara y nos dice que somos nuevas criaturas, que cada día Él nos va limpiando, nos va transformando, nos lleva, dice, cada día de gloria en gloria. Las misericordias son nuevas cada mañana. Usted puede gastar las de hoy, porque mañana como quiera son otras nuevas y no se acumulan. Eso es lo que debemos de entender. Subió Simón Pedro, dice, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. O sea, ¿por qué a veces el cristiano, cuando vuelve o cae de donde venía, no tienen valor de preguntarle? Porque están avergonzados. ¿Y por qué avergonzados? Porque ya saben que tenemos un Padre de poder, tenemos un hermano. Jesús, hay una parte, no tengo el texto, donde dice ahí que si Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, ¿con qué razón podría yo avergonzarme? ¿Estamos entendiendo? Sabiendo, dice, que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era, dice, ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Podemos ver, ¿verdad?, que Él fue necesario que se quedara, porque después, para que lograran entender y lograran creer que Él es un Dios de poder, es el que todo, a Él se le fue dado todo, a Él es la llave, es el camino, es la resurrección, y nadie puede ir al Padre si no le fuere dado por Jesús. Entonces tenemos que entender que solo Él, ¿verdad? Cuando hubieron, dice, comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué? ¿Me amas más que esto?, dice. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, dice: apacienta mis corderos. Luego del 16, volvió a decirle, dice, la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, dice, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Pedro, si podemos saber, ya vamos a terminar ahí. Si podemos saber, generalmente nos vamos y miramos a Pedro. Miramos que Pedro lo negó 3 veces. ¿Y nosotros cuántas veces lo negamos? Esa es la pregunta, no es ver cuando Pedro lo negó, porque aquí Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y luego le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y luego le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice aquí? Le dice aquí: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, dice, que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando nosotros negamos al Señor, lo podemos negar con la boca, lo podemos negar con nuestras acciones. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? ¿Estamos dando frutos de honra? ¿Estamos dando frutos de deshonra? ¿Estamos negando al Jesús con las actitudes que tenemos todavía? Lo estamos negando porque Él le dice: ¿me amas? Y luego al final le dice: tú lo sabes todo. O sea, ¿por qué? Porque Él sabe, o se da cuenta en ese momento, que Jesús sabe que lo negó. Ya se lo había dicho antes. Le dijo:
Cuando Él le dijo, si fuera necesario ir a la muerte, pues a la muerte voy por ti. Y Jesús le dijo en ese momento, recuerda, le dice, antes de que cante el gallo 3 veces, 2 veces, o de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Él estaba diciendo, no, yo voy hasta la muerte contigo. A veces, muchas veces somos mentirosos diciendo y con las acciones demostramos lo diferente, demostramos lo contrario de lo que enteramente debemos de ser como hijos. Pero podemos ver que a Jesús nadie lo engaña. Y eso es lo que debemos de saber y es lo que debemos de entender. Él le dijo, ¿me amas? Y Él le dijo, sí, te amo. Porque muchas veces decimos, sí, amamos al Padre, amamos al Hijo, amamos al Espíritu Santo, pero nuestros hechos no demuestran la realidad. La realidad de nosotros es otra. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Dónde debemos de estar? ¿Qué debemos de estar haciendo? ¿Tenemos frutos de honra o tenemos frutos de deshonra? ¿Verdad? Tú lo sabes, dice. Tú sabes que te amo. O sea, tú sabes si te estoy diciendo la verdad. Tú sabes si te estoy mintiendo. Porque yo le puedo decir por decir a la hermana Linda, yo amo al Señor, pero si mis acciones son diferentes, de antemano lo estoy negando. Y a Él no lo puedo engañar. Ni mucho menos a la persona que me conoce. Porque aquí está por decir, va la hermana Linda, que es mi esposa, o mis hijos, pero ellos saben enteramente cuál es mi fruto con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces debemos de entender qué estamos haciendo. Podemos ver qué pasó con ellos. Jesús los sacó de ahí y les dijo, los haré pescadores de hombres. Y ellos siguieron en su faena. ¿Qué significa seguir en la faena? Seguir en el trabajo, seguir interesado en las cosas de la tierra y descuidar las cosas celestiales. Él quiere que nosotros vivamos una vida diferente. No es que no vamos a trabajar, pero en el tiempo de Él. Él lo da y yo no sé, ¿verdad? Y creo que nunca lo he manifestado. Yo le he dicho siempre al Señor, Señor, cuando me dé trabajo, démelo, leo yo, que no sea el miércoles y que no sea el viernes porque me toca ir a Yarumela a predicar y que no sea el sábado como hoy porque me toca predicar. Pero de ahí mándeme a cualquier hora que yo voy, le voy a trabajar. Pero que no quiero que me quite la bendición de estar en el camino con Él. Que no me interese dejar las cosas de Él, por decir, en una hora, hoy, por ejemplo, antes lo dejaba al Señor. Pero una vez que entendí que lo mejor es estar con Él siempre, entonces ahora mejor, yo les digo, yo camino trabajando y si me tocara después de salir del evento hacer un viaje, pues lo hago. Pero ya salí del evento. O sea, le doy la prioridad a quien enteramente la merece. Siempre debe ser el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Después Él, y después Él, y siempre Él. Y después viene mi familia. Pero debemos de darle siempre la prioridad a Él. En ningún momento nos sintamos cansados. Si ustedes no pueden venir aquí, pues vayan a otro lado. Pero siempre estén con el Señor. Lo importante es estar siempre de la mano de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Nunca nos soltemos de Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Si estamos con Él, siempre somos más que victoriosos. Casualmente, ayer que estuvimos allá en Yarumela, mencionábamos el capítulo, por ejemplo, 8:29, donde dice Jesús, mi Padre nunca me ha dejado solo. ¿Pero por qué? Póngalo, Isra, por favor. Porque siempre estoy haciendo las cosas que a Él le agradan. ¿Qué significa estar haciendo las cosas que a Él le agradan? Estar en obediencia. No por un compromiso, sino por el amor. El Señor se manifiesta muchas veces en el matrimonio porque sabe que la esposa, si está sinceramente con el esposo, lo ama, lo va a atender, no por una obligación, sino porque lo ama. Por eso el Señor puso muchas veces ese ejemplo. Miren lo que nos dice aquí. Porque el que me envió, dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, miren, lo que a Él le agrada. ¿Qué padre terrenal va a estar incómodo con su hijo si su hijo siempre está en obediencia? No va a estar mal. Siempre va a estar con ese amor. Siempre va a estar pendiente del hijo. Porque lo ama. Así es el Padre. Así debemos de estar nosotros. Estar pendientes del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Guardándonos de toda manera. Guardándonos de lo que hablamos. Guardando de lo que vemos. Guardando de lo que pensamos. Siempre estemos en obediencia, haciendo las cosas que a Él le agradan en todo momento. Volvamos donde estábamos, Isra, pero solo vamos a llegar hasta ahí el 18. Solo quiero repetirlo nada más. No, 21, 18 era.
21, 18. Ahí. De cierto te di 21, 18, ¿verdad? No, 17, perdón, 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. O sea, tú sabes enteramente cuánto te amo. Tú sabes enteramente cuánto tengo en mi corazón dispuesto para ti. Tú sabes que cuando me pongo a platicar con alguien, no empiezo a decirle de mis proyectos, de lo que tengo pensado hacer o de lo que tengo pensado ganar. Tú sabes que si está la disposición de la otra persona, de lo que voy a hablar es de ti. Dice el Señor: de lo que hay en el corazón, eso sale la boca. Si usted encuentra a alguien que lo que está es más hablando de vanidades, más hablando de riquezas, más hablando de trabajo, más hablando, digamos, lo que de los hermanos o de quien sea, sépalo que lo que menos tiene en su vida es a Jesús, es al Padre y es al Espíritu Santo. Digámosle ahí: amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que has permitido recibimos esta preciosa noche. Te pido la atesores en mi corazón y me permita ser hacedor de esta palabra y no solo un oidor olvidadizo. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga más de lo que ya son bendecidos hoy, mañana y siempre, y hasta la eternidad.